Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a las clases remotas de la Institución Educativa Augusto Cardich. Continuamos con el desarrollo de los temas correspondientes al mes de septiembre. Comencemos. El tema del día de hoy es el siguiente: la entrevista. Bien, antes de empezar, nos planteamos algunas preguntas referente al tema. ¿Has leído entrevistas de personajes de tu interés en diarios o revistas? Seguramente, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos encontrar entrevistas de manera escrita, en este caso en los diarios o revistas, ¿no? Hechos a personajes famosos, a científicos, eh, antropólogos, ¿no? Eh, tocando temas referentes a su campo, ¿no? En este caso, entonces, sí, seguramente ustedes en algún momento han leído entrevistas que se encuentran, ¿no?, de manera escrita, en este caso, en los diarios o revistas, ¿no? Bien, la siguiente pregunta dice: imagina que uno de tus compañeros ganó el concurso de pintura organizado por la municipalidad de tu distrito y te asignan realizarle una entrevista. ¿Qué preguntas le formularías? Entonces, para responder a esta pregunta, si bien es cierto, hay que conocer, ¿no? Hay que tener conocimientos previos de lo que es una entrevista, qué pasos hay que seguir para hacer una entrevista, qué hay que tener en cuenta, qué tipos de entrevista existen y todos esos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas formularías en este caso, ¿no? Si está hablando en este caso de uno de sus compañeros que ha ganado un concurso de pintura, ¿no? Uno de ellos le preguntarías, ¿no? Una de las preguntas que harías sería, ¿no?, definir, ¿no?, cuál sería la definición sobre la pintura, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo define la pintura? Otro, ¿qué plasma, por ejemplo, en sus pinturas, ¿no? ¿Qué plasma? ¿Qué intenta? ¿Qué mensaje intenta dar mediante sus pinturas? Y así, ¿no? Así, preguntas que tienen que ver con el tema, ¿no? En este caso, esas preguntas, mediante un cuestionario, nosotros las formularíamos en nuestra entrevista, ¿no? Entonces, son preguntas generales que estamos haciendo para hacer una pequeña introducción al tema, para ya luego abordarlo de manera más específica, ¿no? La siguiente pregunta sería: ¿qué estructura presenta la entrevista? Pues para responder a esta pregunta, vamos a ver aquí. Tenemos una entrevista escrita. Esto fue presentado en el diario La República. La entrevista fue hecha al artista plástico peruano Fernando de Cislo, ¿no?, en el año del 2015, el 18 de junio. Entonces ahí podemos apreciar la entrevista que se ha hecho, ¿no? En este caso está de manera escrita. A ver, se está preguntando sobre la estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos apreciar que esto tiene un título, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el título? Es: lo único que me importa ahora es pintar porque ya siento que se me ha acabado el tiempo. Ya, eso sería el título, ¿no? Si se han dado cuenta, todo tipo de texto siempre contiene o tiene un título, ¿no? Ahora, en cuanto a su estructura, de repente al inicio, ¿no?, se está presentando una pequeña introducción, ¿no? Se presenta el nombre del artista, su ocupación, su profesión, su edad, ¿no? Una pequeña introducción. Luego de eso ya viene las preguntas, ¿no? Las preguntas y respuestas. Y al final se presenta pues una pequeña conclusión, ¿no? Entonces, más o menos para responder a esa pregunta hemos tenido que analizar esta entrevista, ¿no? Entonces hacemos una lectura rápida.
Es una entrevista interesante. Justamente ese es el propósito de una entrevista, ¿no? Darnos a conocer a nosotros la opinión, en este caso de especialistas en el tema, ¿no? En este caso, mediante sus respuestas, nosotros nos informamos y nos enteramos un poco más del tema, ¿no? Esa es la finalidad de la entrevista. Entonces, mediante qué hacemos la entrevista, mediante un cuestionario o una formulación de preguntas, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a hacer una lectura rápida. Dice, jueves 18 de junio del 2015. En esta entrevista con la agencia EFE, Fernando de Cislo, artista plástico peruano, habló sobre su trabajo en Medellín cuando está por cumplir los 90 años. Definió el papel de la pintura en la sociedad. Es un tema interesante, ¿no? ¿Cómo puede definir a la pintura? El artista responde, ¿no? Dice, es un desafío en el que la primera parte es fascinante, porque uno va vislumbrando lo que puede salir y después se le va escapando, pero eso al mismo tiempo es lo que le hace a uno seguir pintando. Esa es una de las primeras interrogantes que le hacen en la entrevista. El siguiente dice, en una oportunidad usted mencionó que el arte atravesaba un momento difícil. ¿Podría explicar ese aspecto? Él responde, efectivamente, el arte atraviesa un momento difícil, un poco seductor por culpa de una sociedad banal. Antes juzgaba a los pintores y decía que estaban equivocados, pero hace unos meses me di cuenta que no son ellos. Es la sociedad que se ha banalizado y hace que produzcamos ese arte banal. Perdimos la brújula y estamos en un bajón. Ahora, definitivamente, vendrán tiempos mejores y habrá un reencuentro con la esencia de la pintura. Si se dan cuenta, se presentan las interrogantes y las respuestas, ¿no? La siguiente. Hoy inaugura en la Galería Duque Arango la muestra de una América llamada Cislo. ¿De cuántas obras está compuesta? Está compuesta por 20 obras, 3 de ellas de producción de 2014 y las demás de este año. La siguiente pregunta dice, ¿qué has plasmado en estas pinturas? He tratado de hacer una pintura que hable del lenguaje contemporáneo, de los problemas, de los sentimientos, de las frustraciones y de las maravillas que son estas tierras y que tenían que ser expresadas de alguna manera como lo hicieron Obregón y Tamayo. La última pregunta que le hacen es la siguiente, ¿no? Dice, usted tiene una experiencia que ha acumulado en 7 décadas dedicadas al arte. ¿Cómo se siente? Bueno, estoy menos perdido. Sé más lo que quiero. Antes, al comenzar un cuadro, había mucha vacilación. Ahora sé en qué dirección seguir. Lo único que me importa es pintar porque ya siento que se me ha acabado el tiempo. Esa frase lo han utilizado como título, si se dan cuenta, ¿no? Y finalmente, en la conclusión, ¿no? Autor de unos 3.000 cuadros y gran figura del arte nacional. De Cislo afirma que no le cuesta desprenderse de ellos, aunque conserva algunos, como el que realizó en homenaje a su hijo menor Lorenzo, quien murió en un accidente de avión en 1996. Y al final, si pueden apreciar, está la fuente, ¿no? Ahí esa entrevista ha sido hecha, en este caso adaptada por el diario La República, ¿no? De manera escrita. Bien, entonces si se dan cuenta, cómo con una entrevista nosotros podemos, ¿no? Recoger información, ¿no? Es por eso es que es parte de los temas de este curso, ¿no? Si se han dado cuenta. Eh, entonces hemos visto, ¿no? De qué manera, cómo está estructurado la entrevista, qué aspectos se tiene en cuenta, hemos visto partes generales, ¿no? Entonces, para entender un poco más esto, hay que ahondarnos más en el tema, ¿no? Más a fondo. Ahora, por último, dice el cuestionario, ¿no? Eso les decía, ¿no? Nosotros hacemos la entrevista mediante un cuestionario. El cuestionario es un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa, ¿no? Entonces, mediante el cuestionario nosotros hacemos la entrevista, ¿no?
Por aquí tenemos lo que es la definición. Dice, es un texto en el que se dan a conocer las ideas y opiniones de una o varias personas sobre determinados temas para informar al público de sus respuestas, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? También hay algunas entrevistas grupales, ¿no? En este caso hemos visto que ha sido una entrevista individual, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, mediante esa entrevista, que si bien es cierto, no tiene mucho contenido, hemos aprendido bastante sobre la pintura, ¿no? Mientras nosotros antes de repente, o algunos conocen, ¿no? De repente sobre las pinturas, pero normalmente una pintura esconde mucho, ¿no? Detrás de esa pintura hay muchas emociones, muchos sentimientos, muchos mensajes, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, en esa entrevista hemos aprendido un poco más sobre la pintura, ¿no? Y hemos visto sobre este artista plástico peruano, ¿no? Incluso es peruano y reconocido, ¿no? Fernando de Cislo, ¿eh? Hemos aprendido bastante con esta entrevista. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿a quién entrevistar? Aquí tenemos, ¿no? Conocedores de una materia, médicos, científicos y antropólogos, entre otros, dicen. Por ejemplo, hemos visto al pintor, como les decía, podemos entrevistar a un filósofo, por ejemplo, y así, ¿no? A los conocedores de una materia específica. Testigos de algún acontecimiento, dice, de un invento, acontecimiento y declaración, entre otros, ¿no? También, ¿no? En este caso, si queremos enterarnos, ¿no? Sobre un acontecimiento pasado, ¿no? O queremos obtener alguna declaración, ¿no? También utilizamos la entrevista, ¿no? Otro, voceros, personas que una institución pública o privada han escogido para informar sobre asuntos. En este caso, por ejemplo, aquí podemos hacer una entrevista, ¿no? Al director, al promotor, ¿no? Personas que pertenecen a instituciones públicas como privadas, ¿no? Entonces, eh, a todas estas personas podemos nosotros hacerle una entrevista. Personalidades de renombre, ¿no? Como los literatos, por ejemplo, los políticos, empresarios, artistas y comunicadores, entre otros, ¿no? Entonces, hemos visto tanto en entrevistas televisivas que se le hace, ¿no? Los periodistas hacen a los políticos, por ejemplo, ¿no? A los artistas, ¿no? A los literatos, por ejemplo, nuestro premio Nobel, ¿no? Hay una entrevista en YouTube que podemos ver, ¿no? Es una entrevista interesante que se le hace a estas personalidades, ¿no? De renombre. Bien, entonces ya sabemos nosotros a quiénes podemos entrevistar, ¿no? La siguiente sección es sobre las partes de una entrevista, ¿no? Hemos apreciado al inicio, ¿no? Hemos dicho o hemos referenciado más o menos cuáles serían las partes, ¿no? Entonces aquí lo tenemos claramente. Uno, el título de la entrevista. Entonces toda entrevista va a tener un título. Luego tenemos la introducción o presentación breve acerca del tema de la entrevista, ¿no? Por ejemplo, en la anterior hemos visto, ¿no? Se ha presentado al autor. Entonces, en la introducción se va a hacer una previa presentación, ¿no? Se va a explicar más o menos sobre qué tema se va a ahondar o se va a tocar, ¿no? En la entrevista. Luego tenemos el cuerpo o desarrollo de las preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, luego de la introducción viene, ¿no? Lo que son las preguntas y respuestas. Y al final tenemos el cierre o conclusión de la entrevista. Entonces, esta estructura presenta una entrevista, ¿no? Este, que hay que tener en cuenta también y que hay que reconocerlo, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer una entrevista, entonces hay que tomar en cuenta estas partes, ¿no? Eh, luego tenemos los tipos de entrevista. Los tipos de entrevista. Primero tenemos la informativa, ¿no? La informativa. ¿Cuál es el contenido, la característica de este tipo de entrevista? Dice, el asunto de interés es un hecho y busca dar información de lo que pasó. ¿Dónde, quiénes y cómo? Entre otros aspectos, ¿no? Entonces, en este caso, la entrevista anterior no sería una informativa, ¿no? Porque en este caso no se está tocando el tema de un hecho
que ha sucedido, ¿no? Porque esa es la característica de la informativa, ¿no? El asunto de interés es un hecho y busca dar información de lo que pasó, dice, ¿no? Entonces, en este caso, la anterior no sería, ¿no?, una entrevista informativa, ¿no? Por ejemplo, se dio el fenómeno del niño, ¿no? Entonces, se le puede hacer una entrevista, en este caso, a un ministro, a alguna autoridad, edil, ¿no? Y así. Entonces, ahí sí sería una entrevista informativa, porque está dando a conocer o nos está brindando información mediante la entrevista sobre ese hecho o suceso que ha pasado, ¿no? Que ha suscitado. Luego tenemos otro tipo de entrevista, tenemos el de opinión. En este caso, el propósito principal es conocer la opinión del entrevistado más que la información en sí. Ya en este caso, por ejemplo, ¿cuál sería? Eso ahí sí cumpliría, ¿no? En este caso, la anterior entrevista sería el de opinión, ¿no? Porque en este caso eh, se ha dado a conocer la opinión sobre qué opinaba sobre la pintura, ¿no? En este caso, el artista. Entonces, en este caso sí sería una entrevista de opinión, ¿no? Porque el propósito principal es conocer la opinión del entrevistado más que la información en sí. Entonces, hemos visto que sería una entrevista de opinión. ¿Cuál es la otra tipo de entrevista? De semblanza. ¿Cuál es la característica? Dice, la finalidad es conocer el carácter, hábitos, modos de pensar, datos biográficos y anécdotas de un determinado personaje. Entonces, eso ya es otro tipo de entrevista, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos hacer una entrevista, ¿no?, de este tipo a un deportista calificado, ¿no? ¿Cuáles son sus hábitos de vida? Ahora, a un personaje controvertido, por ejemplo, ¿no?, para preguntarle sobre sus datos biográficos, algunas anécdotas que le han sucedido y así, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, existen tres tipos de entrevista con características distintas, ¿no? Entonces, eso sería todo lo referente a la entrevista, ¿no? Primero hemos visto una entrevista, en este caso ha sido de manera escrita, ¿no? Hay muchos modos de presentar una entrevista, ¿no? Puede ser escrita, puede ser de manera, en este caso, mediante en los programas, por ejemplo, televisivos, ¿no? Vemos las entrevistas, ¿no? En este caso, un periodista ya hace la entrevista, ¿no? Pero ellos también siempre tienen en cuenta, pues, en este caso, o elaboran un cuestionario, ¿no? Y tienen en cuenta también las partes de la entrevista, ¿no? Y también tienen que conocer sobre los tipos de entrevista, ¿no? Entonces ellos son, creo que, las personas más capacitadas en ese aspecto, ¿no? Entonces eso se ha tratado de explicar en este caso, en este tema, ¿no? Bien, aquí tienen material adicional. Es una entrevista que se hizo a un filósofo, Gastón Sublet, filósofo chileno, que nos habla sobre el sentido de la vida, ¿no? Los invito entonces a ese siguiente enlace para que ustedes puedan visualizar esa entrevista interesante. Estimados estudiantes, eso es todo en cuanto al desarrollo del tema y nos encontramos en la siguiente sesión.